En lo que corresponde a la lista de verificación de información, en el ámbito general, incluye revisar inclusión de áreas, plantas, sistemas y facilidades del proyecto, revisar materiales de construcción, requerimientos no visuales, renglones excluidos, así como también realizar análisis de riesgo para considerar contingencia por área. Y por último, revisar el informe final de acuerdo a la clase de estimado de costo a presentar. En lo que corresponde a los equipos mayores, dentro de la lista de verificación de información, esta contempla confrontar la lista de equipos con un PID, que es decir, un diagrama de tuberías e instrumentación para verificar si todos los equipos fueron incluidos. Verificar si consideran repuestos y por cuánto tiempo. Verificar descripción técnica de cada renglón. Esto incluye dimensiones, material, el peso, la temperatura, la presión y los caballos de fuerza. Asegurarse del uso de la cotización más reciente. Y por último, verificar la inclusión de los equipos auxiliares e instrumentos asociados. En lo que corresponde a los instrumentos, este incluye verificar la inclusión de todos los instrumentos indicados en los diagramas de tuberías e instrumentación, es decir, los PID, y en los cómputos métricos. Además de verificar qué áreas no han sido incluidas por estar sujetas todavía a desarrollo, revisando cómo serán reflejadas en el estimado de costo. Y por último, revisar las especificaciones generales de los materiales para la instalación de los instrumentos. En el aspecto de las tuberías y accesorios mecánicos, se debe verificar la inclusión de todas las tuberías en los cómputos, con sus diámetros y especificaciones, además de revisar que las tuberías y válvulas pequeñas sean consistentes con las especificaciones, también llamado Piping Class. Además, se debe verificar la inclusión de las tuberías especiales, también llamado Specialties Piping. También se debe revisar cuáles son las tuberías no definidas en los diagramas de tuberías e instrumentación y que corresponden al alcance del proyecto. Y por último, se debe realizar la revisión de líneas de tuberías estimadas versus listas de líneas de tuberías. En lo que corresponde a las fundaciones, se debe verificar que la estructura de soporte o fundación de cada equipo haya sido incluida, además de que se debe verificar la inclusión de los drenajes, estructuras especiales, aceros de refuerzo, empotramiento, vialidad, soporte de tubería y especificaciones de concreto. Y por último, se debe revisar que los aceros especiales, así como las pinturas, galvanizados y sandblasting, se reflejen en el estimado de costos. En lo que corresponde a la electricidad, se deben verificar con los diagramas unifilares que los elementos potencia, voltaje y tamaño, entre otros, estén incluidos correctamente. A su vez, se deben verificar que todos los puntos eléctricos e instrumentación se reflejen en el estimado. También se debe revisar el cómputo de cables y conduits, confirmando si son razonables las cantidades. Y por último, se debe revisar las características de los fittings, es decir, el aluminio, el fluoruro de hidrógeno, los conduits IMC, el Felaroy, MT, entre otros. Otro punto muy importante serían los costos de nacionalización. Se define la nacionalización como un proceso mediante el cual se convierte el costo de un equipo o material adquirido en el extranjero a costo del equipo o material en el sitio de la obra expresado en bolívares, en el caso venezolano. Los Incoterms es un acrónimo del inglés internacional Commercial Terms, es decir, términos internacionales de comercio. Las mismas son normas acerca de las condiciones de entrega de las mercancías. Se usan para dividir los costes de las transacciones comerciales internacionales, delimitando las responsabilidades entre el comprador y el vendedor, y reflejan la práctica actual en el transporte internacional de mercancías. Algunos de los Incoterms más utilizados según los tipos de costos serían el FAS, del inglés Freight Aside Shop, que significa costo a puerta de fábrica. Se tiene también el FOB, que significa Freight on Boat, en español, costo en el puerto extranjero. Se tiene el CIF, del inglés Cost Insured Freight,
en español, costo en puerto venezolano. Y por último, se tiene el costo total en bolívares nacionalizados y el costo total en bolívares en el sitio de la obra. Ahora voy a explicar cómo poder obtener a través de la fórmula los tipos de costos que mencioné anteriormente. Para poder obtener el FOB, el costo en el puerto extranjero, el mismo es igual al FAS, el costo a puerta de fábrica por un término todo conformado por 1 más el flete para llevarlo al puerto extranjero, FT, más el seguro para llevarlo al puerto extranjero, FS. También se tiene el CIF, que es el costo en el puerto venezolano. El mismo es igual al FOB, que es el costo en el puerto extranjero, por un término todo conformado por 1 más el seguro exterior para llevarlo al puerto venezolano, FS, más el flete internacional para llevarlo al puerto venezolano, FT, más el manejo en el exterior, que es FI. Todo ese término multiplicado también por la paridad cambiaria, que sería B. En lo que corresponde al costo total en bolívares nacionalizados, el mismo es igual al costo en puerto venezolano, es decir, el CIF, por un término todo conformado por 1 más el arancel, FA, más los derechos aduanales, FI, más algunos otros gastos, FO, ese término por otro término conformado por 1 más el impuesto general a las ventas, llamado IVA. Y por otro lado, se tiene el costo total en bolívares en el sitio de la obra, que será igual al costo total en bolívares nacionalizados por un término todo conformado por 1 más el manejo local, FN, más el seguro nacional, SN.